Dios amado, en este momento estamos tus hijos queriendo aprender tu palabra, el libro de Romanos. Revélanos, Dios, el Evangelio, que esta tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón, que nos ayude a depender de ti y también a confiar en Jesucristo. Bendice a los presentes, a nuestros seres queridos y que a la hora de leer esta tu palabra podamos sentir tu presencia en nuestras vidas, hablando a nuestro corazón. Que tú seas exaltado en todo tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos puesto un título a nuestro estudio de Romanos, el capítulo 10, perdón, el capítulo 3, el verso 11 en adelante. Ustedes pueden visualizar allí la, el título grande, La corrupción universal del ser humano. Este título sale de la lectura de los textos de Romanos 3, eh, del 1 en adelante, hasta el 19 prácticamente, ¿no? En estos textos, eh, el apóstol Pablo va a hablar de algo que es universal y que todos los que estamos en el planeta Tierra estamos identificados con esta realidad, ya que la corrupción es algo que está en nosotros. Y Pablo va a presentar la corrupción universal del ser humano. En este nuevo tema vamos a aprender que nadie se escapa de este problema. Nadie de los seres humanos nos escapamos de este problema, la corrupción universal del ser humano. A veces, en ciertas esferas de nuestra vida, pensamos que somos un poco mejores que los demás, nos sentimos moralmente mejor que otros, pero cuando el ojo divino mira al ser humano desde el cielo hacia la tierra, todos somos iguales. Desde la perspectiva de Dios, todos estamos en la misma condición. La corrupción es universal. A veces le decimos al político que es corrupto, ¿no? A veces decimos al profesor que da clases en la universidad corrupto. A veces le hablamos al alcalde de nuestra ciudad corrupto, al abogado corrupto, ¿no? Y podemos tener nuestras razones por las cuales miremos a las personas de manera despiadada, pero cuando se trata de nosotros, no estamos nosotros dispuestos a aceptar que también la mancha del pecado está en nuestras vidas, forma parte de nosotros. Si bien es cierto, alguna corrupción es más notoria que otra, ¿no? No quiere decir que nosotros no tengamos corrupción. La corrupción está en nosotros. Una vez le preguntaron a Carlos Wesley, a este gran predicador, eh, que le enseñe, que le enseñe dónde está el pecado. Entonces, Carlos Wesley le dijo, mira tu corazón y verás pecados por montón. O sea, el pecado no es algo que está fuera de nosotros. El pecado es algo que forma parte de nosotros, está en nosotros, está en nuestro mismo ser, está en nuestra misma naturaleza. A esto se refiere este título. Hace muchos años, cuando yo era muy joven, en el Perú, cierto grupo de congresistas, estos tipos de Senado, en esa época había el Congreso de la República, quiso sacar una ley para que se esté prohibido que las mujeres usen minifaldas o vestidos cortos, ¿no? Esta era la ley que se quería promulgar. La mayoría de religiosos estaba de acuerdo con esta ley. Ellos asumían que el problema de la violación, el problema de sexual,
es porque las mujeres usan vestidos mucho más ajustados y provocativos. Este era el argumento de estas personas, pero no, eso no es cierto. La realidad va más allá. Nosotros podemos desaparecer el internet, podemos desaparecer las computadoras, podríamos hacer algo así para evitar que se propague el mal, porque como decía mi abuelita, le llamaba a la televisión el cajón del diablo, y eso es lo que contamina al hombre. Pero no, no es así. Hay culturas que no tenían televisor, no tenían internet, donde eran aparentemente bastante tranquilos, no había esos avances. Sin embargo, se puede ver en sus dibujos, en sus cerámicas, la corrupción, ¿no? Hay dibujos bastante desproporcionados que ellos han hecho, cerámicas sexuales, donde uno puede ver que el ser humano siempre fue malo por naturaleza. El mal no está fuera de nosotros, el mal está dentro de nosotros, es lo que Pablo va a decir en los siguientes textos. Avancemos luego que ya vimos una introducción a este tema. Romanos 3:11 dice ahí, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Una de las cosas que afecta el pecado, o sea, los que somos pecadores, es que ninguna persona por su propia cuenta va a buscar a Dios. El ser humano no busca a Dios. Él prefiere entretenerse en otras cosas. Él prefiere dar tiempo a otras cosas, pero él se desentiende con Dios. Y Pablo dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay una persona en la tierra que busque a Dios. En todo caso, es Dios el que nos busca, según nos presenta la Biblia, pero por nuestra propia cuenta no buscamos a Dios. Tiene que pasarnos alguna calamidad, algo desastroso en nosotros, en la familia, para que miremos en busca de socorro al cielo. Pero por naturaleza no nos gusta buscar a Dios. Cuando ya estamos destruidos, ahí recién estamos buscando un auxilio, pero Dios siempre estuvo allí buscándonos. Por eso dice el pecado ha afectado la mente y el corazón humano. Es lo que ha hecho el pecado, ¿no? Afectó nuestra mente y el corazón. Por naturaleza, el ser humano no comprende plenamente las cosas de Dios. Otra versión dice en otro pasaje que son locura, ¿no? Y esto se debe a que en nuestro gen, en nuestro cuerpo, hay el pecado, estamos contaminados. Entonces, con este pecado, este cuerpo de pecado, no podemos comprender plenamente las cosas de Dios. Y dice, nadie busca a Dios de manera pura y sincera por iniciativa propia. No hay. Tiene que ocurrirnos algo para pensar en Dios, para buscar socorro. Pero nadie por iniciativa propia va a buscar a Dios. Yo cuando busqué a Dios a los 15 años, fue cuando tenía miedo del futuro, tenía miedo de mí, de mi vida. Y entonces en ese momento puse mis ojos al cielo, ¿no? Pero no fue una iniciativa mía, no estuvo dentro de mi agenda buscar a Dios. ¿Entiendes? Dios creó el momento propicio para yo encontrarlo, pero yo no busqué a Dios por mi propia fuerza. La salvación no nace del esfuerzo humano, dice allí, sino de la gracia de Dios que busca al pecador. Él es el quien toma la iniciativa y llama al ser humano a la salvación. Entonces, como el pecado nos impide buscarle a Él, adorarlo por nuestra propia cuenta, servirle de manera pura y libre, en Romanos vamos a ver que Dios toma la iniciativa, ¿no? Eso vamos a ver siempre más adelante. Avancemos. Romanos 3:12, otro pasaje que también hay que meditar. Dice allí, Romanos 3:12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos presenta una de las realidades del ser humano es que está desviado, todos se desviaron a una, todos nos hemos desviado. O sea, además usa una palabra, un adjetivo inútil. En griego es anonésimo, que no sirve para nada. No, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. El hombre tiene un grave problema, ¿no?
es inútil. Aquí nos está hablando como si fuera de una enfermedad, ¿no? Que te incapacita, que te inmoviliza, ¿no? Pablo, cual eh, médico, expone la realidad del ser humano y nos habla de que este es un inútil y ni siquiera sirve para hacer lo bueno. No hay ni siquiera uno, no hay en la tierra una persona que por su propia cuenta, por su iniciativa propia, quiera hacer lo bueno. No le es natural al ser humano hacer lo bueno. Muchas veces Dios tiene que trabajar en nuestro corazón para dar buenas dádivas en la iglesia o al prójimo, pero no es nuestra naturaleza hacer el bien. Tienen que llorarnos, suplicarnos, tenemos que ver algún drama para conmovernos a dar, ¿no? Y esto pasa también en las iglesias, ¿no? Cuando los hermanos tienen que mirar algo, observar algo, ser concientizados, ¿vio? Llegarle al sentimiento para que den algo, ¿no? Un pedazo de pan. Pero por naturaleza el ser humano no tiene esa naturaleza de hacer lo bueno. Ahora, aquí hay un escalón, lo vamos a ver desde acá abajo. Toda la humanidad se ha apartado del camino de Dios, todos. El pecado ha corrompido la naturaleza humana, nuestro ser, ¿no? Ninguna persona puede alcanzar la justicia por sus propios méritos. ¿Por qué? Porque el pecado ha corrompido su naturaleza humana. ¿Qué más? La necesidad de salvación es universal. Entonces, como el ser humano está perdido, ahora nace una necesidad de salvación. Y cuando hablamos de salvación, hablamos de un acto que ocurre fuera del hombre, fuera de nuestra experiencia, porque a veces pensamos que la salvación es algo de nuestra experiencia, es algo que nosotros producimos, pero no es así. La salvación está fuera de nuestro alcance, está fuera de nuestra experiencia. Tenemos una necesidad de ser salvados, pero alguien tiene que actuar de afuera para salvarnos, porque el ser humano no puede actuar de adentro para salvarse. Nosotros no estamos incapacitados porque todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. La palabra inútil, ya mencioné, es alguien que está incapacitado. Es como aquel paralítico que no se vale por sí mismo. Un paralítico es alguien que depende de otros para hacer sus necesidades, para bañarse, para inclusive hasta para comer, hay que darle en la boca, ¿entiende? Hay que acostarlo en la cama y hay que llevarlo a la ventana para que mire el sol, porque es un inútil, no se vale por sí mismo. Es lo mismo que pasa desde la esfera espiritual. El ser humano es un inútil, se ha convertido por el pecado que no sirve ni para hacer lo bueno, ¿no? El 13. Fíjese, Pablo va a ser un poco más analítico y va a hablar de la garganta, ¿no? ¿Entiende? Primero ha hablado del ser entero completo, ¿no? Todo completo es un inútil. Pero ahora va a ser específico y va a hablar de la garganta. ¿Sí sabían que en nuestra garganta, esta parte de la garganta está lo que es el sistema inmunológico, ¿no? El otro sistema inmunológico que tenemos es en el estómago. Por eso dos avenidas que hay que cuidar para nuestra salud es la garganta y el estómago. Muchas veces no lo cuidamos y nos enfermamos. Eh, el tema aquí es que Pablo está hablando en forma simbólica. Nuestra garganta es un sepulcro abierto. ¡Wow! Yo no sé si algún autor no cristiano, los filósofos, podrían decir de esa manera, ¿no? No he leído que el filósofo hable de una manera tan, eh, digamos, terrible del ser humano. Dice que nuestra garganta es un sepulcro abierto. Sepulcro abierto es su garganta, no la garganta del vecino, no de la garganta del chismoso o la chismosa, ¿no? Sino de la nuestra. Mi garganta es un sepulcro abierto. Y usted sabe que es un sepulcro abierto. No sé si se han ido a una tumba y ustedes abren un sepulcro, es hediondo, es apestoso. Y Pablo está hablando de esta realidad, que aún, porque en la garganta se emiten los sonidos, las voces, ¿vio? Esta garganta, esta voz, es para el mal. Yo tengo que confesarle, muchas veces me pasa que me siento a parlotear y hablar mal de mi prójimo, ¿no? Esa es mi garganta, ¿no? Es un sepulcro abierto. Con su lengua dice engañan,
¿Cuántas veces no he engañado? Además, Pablo es mucho más profundo y dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. O sea, nuestra garganta es venenosa, ¿no? A veces a las personas chismosas le decimos víboras, ¿no? Sí, a las personas chismosas que son dadas a informar y hablar mal del prójimo, nosotros hablamos que son víboras, que son sapos, que son chismosas, que son tal por cual. Pero Pablo no está diciendo que es un grupo de personas, sino que Pablo está diciendo que esta es la realidad de de toda la humanidad, judíos y gentiles. Tienen el sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan y además hay veneno de áspides debajo de sus labios. Qué terrible, ¿no? Es algo que tenemos que aceptar. Todos somos iguales, estamos en esta misma condición. Nadie hay que se justifique, porque en nuestra familia decimos, no, la más chismosa es fulana de tal. A mí no me gusta el chisme, me decía una vez un familiar, ¿no? Para nada, sobrino, me gusta el chisme, a mí no me gusta el chisme, pero la realidad a veces decimos eso, pero nos gusta hablar del otro, nos gusta hablar del presidente, nos gusta hablar del alcalde, nos gusta hablar del vecino, mira qué le pasa al vecino, es algo que está en nosotros, ¿vio? Inclusive a veces para prejuiciarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo, que nosotros hay veneno de áspides, hay debajo de sus labios. No sé si hoy día hablaste mal de alguien. Y a veces nosotros los disfrazamos de santidad, ¿no? No, no estamos hablando mal, simplemente estamos hablando de qué es lo que no se puede hacer, no se debe hacer mal, ¿no? Pero el mismo hecho de que minimicemos al otro, ya estamos hablando mal de esa persona. Así que cabe lo que Pablo dice, que en nosotros hay veneno de áspides, hay debajo de nuestros labios. El pecado se manifiesta en las palabras del ser humano. La lengua puede ser instrumento de engaño, mentira y destrucción. Pablo describe la gravedad de la corrupción humana. Mediante imágenes fuertes, un sepulcro abierto y el veneno de serpiente, las palabras revelan la condición del corazón humano. Por eso a veces debemos nosotros volver a pensar en esta realidad para no creernos justos, para no creernos más santos. Y sobre todo a los cristianos que quizás pensamos que no somos tan chismosos, pensamos que no somos tan venenosos, pero en verdad muchas veces lo somos. Si tú ves tu vida, yo veo mi vida, hay pasajes en la cual yo he cometido pecado, que he exagerado hablando de mi prójimo, en ocasiones hasta lo he avergonzado, no siempre, pero creo que muchas veces yo exagero al hablar de mi prójimo. Mi mente me pide que yo esté pensando en lo que mi prójimo hizo y qué decisión tomó, por qué tomó mal, porque me gusta cuestionar, somos así los seres humanos. Creo que en el cristianismo hoy en día falta que otra vez se revele esta verdad, la verdad del pecado. Se habla cada vez menos porque se habla más de la santidad y entonces al hablar más de la santidad, nosotros nos olvidamos de nuestra verdadera condición, que Pablo lo dice aquí para que no olvidarnos. Aunque nosotros podamos aparentar ser más justos que otros, aunque nosotros aparentamos ser mejor que otros, sin embargo, no debemos escapar de lo que Dios nos está diciendo en su palabra, que nosotros seguimos siendo un sepulcro abierto, que con nuestra lengua engañamos, que tenemos veneno en nuestra lengua debajo de nuestros labios. Esa es nuestra condición, esa es nuestra realidad. ¿Entiende? Es algo que, hermanos, yo le insisto a poder aceptar, ¿no? Porque por naturaleza no nos gusta. Somos como el futbolista, le pasamos la pelota al otro y nosotros nos queremos quedar sin la culpa. Pero creo que Pablo él, está diciendo que todos estamos igual. ¿Se acuerdan del texto anterior del sábado pasado? No hay justo ni en uno, no hay justo ni en uno, no hay ni uno, nada. Esta es la condición del ser humano. Todos somos igual. Si aceptaríamos esta realidad, creo que en la iglesia habría más gente humilde, pero no se quiere aceptar esta realidad. En las iglesias nadie quiere aceptar esta realidad. Y
ni siquiera nosotros los pastores que a veces se les ponen un pedestal arriba y piensan que ellos son más santos que ustedes, no, a veces no piensa que el pastor es más santo y no, él también está en la misma condición, nuestra situación, él también es un hombre de pecado, él también engaña con su lengua, también hay veneno de áspides debajo de sus pies. Yo no estoy pensando, esto antes éramos así, no, esta es nuestra condición, no es que antes éramos así y ahora ya no somos, sigue siendo esta nuestra condición. Tenemos que aceptar que aunque tengamos 30 años en la vida cristiana, esta es la radiografía de nuestro ser. ¿Entiende? Quizás un día no, no abriste tu boca, pero lo vas a hacer cualquier momento, ya sea para insultar a tu hijo, a tu esposa, para hablar mal del vecino, del presidente, pero en algún momento esta realidad que está dentro de ti se va a manifestar. Entonces Pablo intenta mencionar que todas las personas, quien quiera que sea religiosa, judía, gentil, qué sé yo, musulmán, turco, budista, quien quiera que sea, el apóstol Pablo pone a todas las personas en la misma realidad. Todos estamos así. Y con esa condición, por supuesto, ¿quién se puede salvar? ¿Cómo nos vamos a poder salvar si somos así? Fíjese, aún todavía, él es mucho más, digamos, más explícito cuando dice en el 14, su boca está lleno de maldición y de amargura. Wow. ¿Y esto de quién es? ¿De quién está la boca llena de maldición? ¿Y de quién está la boca llena de amargura? Pues de nosotros. ¿Usted se acuerda, Jot, que la Biblia decía que era un hombre justo? Eh, Mismo Dios se jactaba de Jot, no hay alguien como él, ¿no? Y el diablo le dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a enfermarlo, ¿no? A ver si no te maldice. Vamos a ver si no se enoja, no se amarga. Y si tú has leído este libro de Job, tú vas a ver que el diablo le da una enfermedad terrible, él pierde todas sus cosas, vio, y cuando estaba prácticamente en la nada, tú vas a ver las expresiones de Job lleno de amargura y de maldición. Él maldice el día que nació, ¿entiende? Él dice, maldito el día que se dijo un varón será. ¿Entiende? Aunque algunos han tratado de ver bien a Job, pero no, él llega a renegar de la vida. Él llega a amargarse de la vida, ¿no? Sobre todo en los capítulos 3 hacia adelante, tú vas a ver la frustración de Job, vio en todo ese tramo hasta el capítulo 40 y te vas a sorprender que el noble Job, el manso Job, algún momento también se enojó y mostró su vida que estaba frustrada y que maldecía a la vida por haber nacido. Así que eso está dentro de nosotros, no podemos pensar que somos diferentes, el pecado es parte de nosotros. Fíjese lo que dice Mateo 12:34. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Y aquí vemos nosotros una pirámide que hemos hecho. El pecado se refleja en la manera de hablar. ¿Eh? Ya tú dirás, ¿qué manera hablas, no? Yo he visto gente que habla suave en la iglesia, pero cuando está fuera de la iglesia hablan ajos y cebolla, ¿no? Eh, hay, parece una doble persona, ¿no? Y así somos. El pecado refleja la manera de hablar. Las palabras pueden estar cargadas de odio, también, ¿no? Aunque tú de repente no hables ajos y cebolla, pero tus palabras tienen resentimiento, odio y hasta medias ofensivas. La maldición destruye a otros, mientras que la amargura corroe el corazón de quien la alberga. Quizás tú no maldigas, pero tienes amargura. Yo he visto madres, buenas madres que tienen amargura en su corazón porque no valoran lo que su hijo, lo que ellos hicieron por sus hijos y tienen amargura. Amargura es eso, es estar con encono, con enojo, y aunque no lo manifiestas, pero eso corroe, dice tu corazón, quien la alberga, ¿no? Pablo muestra entonces en estos versículos que la corrupción humana afecta tanto el interior como el exterior de la persona. Oh, qué terrible que somos, ¿no? 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Sus pies se apresuran
para derramar sangre. Con razón la violencia, ¿no? La violencia no es de ahora, hermanos. La violencia empieza desde el pecado, ¿no? Cuando Caín mató a Abel, y usted va a seguir, y usted puede seguir estudiando la Biblia y va a ver que la tierra está llena de violencia. Como pueblos, naciones, entre ellos se conquistaban y se violentaban, ¿no? La violencia es algo que ha pululado después del pecado en abundancia y cada vez nosotros vemos violencia, ¿entienden? Entonces, aquí vemos una rueda de atributos, vamos a leer desde el uno. El pecado no solo afecta a las palabras, sino también las acciones. Dos, la humanidad caída tiende a la violencia, la injusticia y el daño contra otros. La expresión se apresura muestra una inclinación natural hacia el mal. Cuatro, Pablo continúa demostrando la profundidad de la corrupción humana. Entonces, en el verso 5, lo que Pablo hace es simplemente mostrar nuestra condición. Así somos. Quizás tú no lo has exteriorizado, ¿me entiendes? Quizás tus pies no se han apresurado por eh, por derramar sangre. Pero hace poco escuché a alguien decía, como si fuera que se muera el viejito, ¿no? Solo decía, ¿a quién viejito se refieren? Bueno, me dijeron a Donald Trump. Ya fastidia mucho, ¿no? Entonces, evidentemente hay el deseo nuestro, vio, en que otro es el malo y nosotros no somos malos, porque con eso estamos diciendo que Donald Trump es malo y yo no soy malo, ¿no? ¿Entiende? Y entonces, no es así. Todos algún momento manifestamos algo de malo, exteriorizamos algo de malo, otros más fuerte que otros. Y aunque yo no sea, no haya mostrado ser malo, pero eso está en mi corazón. Si no, pregúntele a Moisés, que la Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra. Sin embargo, el más manso un día mató a un egipcio de pura venganza y tuvo que huir. Un día también ese hombre más manso de la tierra tuvo que, enojado, herir la roca para que salga agua. Y por eso que Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Eso todo nos muestra de nuestra condición, la condición nuestra humana, hermanos. Entonces, esto nos está preparando para el camino, para aceptar nuestra condición y aceptar la oferta de salvación. Dios tiene que salvarnos a través de otro medio, a través de otra persona, por un sustituto, por otra vía. No nos puede salvar por nosotros mismos. Él nos tiene que salvar por otra vía, a través del Evangelio, a través de un sustituto, a través de otra vida, a través de otra obra. Él tiene que salvarnos a través de las obras de Cristo, a través de la obra de Cristo, a través del Evangelio, a través de la vida perfecta de Cristo, porque la vida de Cristo no se compara a la vida de hoy día que hemos visto. Esa es nuestra vida. Nosotros hemos visto una radiografía de lo que somos, del pecado, pero cuando yo veo la vida de Cristo fue distinta. Entonces, en la vida de Cristo, por eso yo me salvo. Soy justificado por la vida de Cristo, soy salvo por la vida de Cristo, porque la mía no me sirve para ir al cielo. No me puedo recomendar por mí mismo para ir al cielo. Tengo que ser aceptado por otra vía, por otra vida, la vida perfecta de Jesús. Por la vida perfecta de Cristo, yo me salvo. Por la vida de la sustitución, porque Cristo vino a vivir la vida que yo debía vivir y a morir la muerte que yo debía morir. En esa vida, en ese sacrificio, yo soy salvo. Únicamente por medio del sacrificio de Cristo y de la vida de Cristo, yo soy salvo. Eso es lo que enseña la verdad del Evangelio. Entonces Pablo aquí está preparando el camino, vio en estos capítulos, mencionándonos cuán terribles somos, para que dejemos ya de mirar a nosotros y pensar que por nosotros mismos nos podemos salvar. Y ahora sí, levantemos nuestros ojos al Salvador, a Cristo, y podamos comprender de una vez por todas que lo que Cristo ha hecho es la única manera de ser salvo. Soy salvo por la fe y no por las obras, porque hemos visto que ninguno de nosotros tiene una obra perfectamente buena. ¿Entiende? Por eso que la única manera de ser salvo es por la obra de Cristo, es a través de la obra de Cristo, porque la obra de Cristo sí fue perfecta, fue única. La vida de Cristo fue especial, fue singular. ¿Entiende? Entonces, para ir resumiendo, en estos versículos que he leído, Pablo está mostrando nuestra gran realidad, ¿no? La que somos hombres de pecado, que somos hombres que no tenemos justicia por nosotros mismos
y que el pecado nos anula para poder salvarnos por nuestras propias fuerzas. Así que tendríamos que ser salvos solo por otra vida, una vida que vivió en otro tiempo, una vida que fue fabricada en otro vientre, el vientre de María, una vida que no tenía pecado porque nació Jesús sin pecado. No es que María era sin pecado, el que era sin pecado fue Jesús, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso que él tuvo que hacerse humano, Dios se hizo humano para vivir la vida que tú tenías que vivir. ¿Entiendes? En las obras de Cristo, en la vida de Cristo, yo me salvo. Ese es el Evangelio. Ese es el tema de la justificación por la fe que Pablo va a hablar en los capítulos 21 hacia adelante. Pablo ahora va a hablar de puro Evangelio. Desde el versículo 21 hacia adelante va a hablar solo del Evangelio. Pero primero tenía que hablar del pecado, tenía que hablar de la condición humana, de que todos, judíos y gentiles, estamos en el mismo piso, en la misma condición. Somos dignos de muerte, somos pecadores, somos sepulcro abierto, nos hemos vuelto inútiles, no servimos para salvarnos por nosotros mismos. Así que la salvación es un acto de Dios, no un acto del hombre, porque es imposible que el hombre se salve por sí mismo. Cuestión, preguntas, hermanos. ¿Estuvo claro el tema? Pueden abrir sus micrófonos si es que tienen preguntas. ¿Estuvo claro el tema? ¿Entendieron? Traté de ser lo más sencillo posible. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta tiene alguien? Bueno, pastor, buenas tardes. Dios lo bendiga, mi hermano Juan. Bendiciones. Cuéntenos Sí alguna pregunta. estaba claro, hermano. No hay nada, si no hay cómo más entender a dónde más. Bendición, pastor. Gracias, Juan. Sí, 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 es así. No, no, tenemos que aceptar nuestra realidad. Pablo, ¿sabes cómo se llamaba? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Isaías decía, Señor, tus labios han tocado, tu mano ha tocado labios inmundos, ¿no? Yo soy inmundo, mi pueblo es inmundo. ¿Quién soy yo, no? Todos los verdaderos profetas reconocieron que eran pecadores, que no cumplían a Dios perfectamente, no le podíamos cumplir. Todos los profetas verdaderos, los falsos dicen que son santos, ¿no? Por eso mírenle al Papa que le llaman su santidad, ¿no? Y ellos sí hablan de santidad, pero los verdaderos profetas en la Biblia, todos reconocieron su miseria. ¿Entienden? Todos, ninguno dijo que no tenía debilidad. El mismo David decía, en pecado me concibió mi madre. Todos los hombres verdaderos de Dios reconocieron esta realidad de que somos pecadores. ¿Está bien? ¿Alguien otra pregunta? De pronto Luis, Jenny, Iva, Miriam, María. Pastor, buenas tardes. ¿Cómo está, hermanita? Sí, está bien claro, muy claro, la explicación suya. Más bien quiero acotar algo. Sí, En verdad, nuestros labios o nuestras palabras, cuando uno sin conocer a Dios, ofende mucho, pastor. Y unas palabras son más cortantes o más lastiman más cuando en realidad pues viene de otra persona. En otras palabras, pues aquí el apóstol Pablo nos está diciendo de que con nuestra boca nosotros maldecimos, con nuestra boca nosotros inclusive dañamos relaciones y ofendemos a Dios. Entonces, para mí, pastor, queda claro y muy importante este tema, sobre todo cuando nos habla en el verso 13, ¿no? ujú, De que nos dice de que la palabra de que sepulcro abierto en su garganta y con la lengua engañan y también podemos envenenar a otros, o sea, con los chismes y sobre todo con palabras soeces que pueden salir de nuestros labios y podemos herir la susceptibilidad de las personas. Yo correcto, creo que sí, eso, creo que en algún momento nadie nos escapamos, inclusive algunos hijos de Dios en algún momento de nuestro enojo podemos hablar estos términos y eso tenemos que tener cuidado y aquí el apóstol Pablo nos deja clarito de que como hijos de Dios tenemos que nosotros pues hacer primero un cambio completamente en nuestras vidas y segundo cuidar nuestro vocabulario que es un léxico que nos identifica como seres, como hijos de Dios. Muy importante, pastor. Muchas gracias. Primero le doy gracias al Señor. gracias. Y También segundo, las pues a intrigas, usted que ¿no? nos imparte sus conocimientos, pastor, y estas enseñanzas me ayuda a mí para ir más que nada entendiendo su palabra y sobre todo ir adquiriendo conocimiento en la palabra del Señor. Muchas Amén, gracias. gracias.
entiéndase que todo lo que estamos diciendo ahí es pecado. Eso no es bueno. Todo, las intrigas, a veces nosotros hacemos que otras peleas, no hacemos nada, pero hacemos que se peleen otros, ¿no? Porque fabricamos intrigas, a veces sin querer, pero nos salen, ¿no? Y resulta que se pelean. Mira, una vez, hace muchos años, yo había visto que una persona había cometido cierta cosa. Yo era joven, no entendía estas cosas, ¿no? Entonces le encontré a otra persona de confianza, vio esta cosa muy personal de esta otra persona. Entonces le encontré a esta otra persona y bueno, esta otra le dijo a la otra persona, así que ahora sí me odiaban a mí, ¿no? Entonces de ahí me di cuenta que uno no, preferible, uno tiene que estar tranquilo, callar, pero eso está en mí, o sea, lo que estamos viendo aquí, que ese pecado está en mí, esa es una realidad, está conmigo. Quizás no se exterioriza porque he ido madurando, pero no significa que eso no está aquí, en cualquier momento puede salir, decía Lutero, el saco hediondo. Todos llevamos con nosotros un saco hediondo, decía Martín Lutero. Te vas al shopping, llevas tu saco hediondo. Te vas a Ecuador, llevas tu saco hediondo. Te has venido a Estados Unidos, llevas tu saco hediondo. No, no. Entonces, en ese sentido, va que debemos aceptar nuestra condición. Bien, ¿alguien más? Pastor, yo tengo Jenny. una pregunta. Sí, So, por ejemplo, digamos en mi trabajo, ¿no? A veces nos preguntan, ¿no?, nuestros altos jefes alguna cuestión y nosotros hablamos con la verdad, ¿no? Como debe ser, pero también de una manera, yo digo, afectamos a la otra persona a decir con la verdad, pero no sé, tengo una inquietud, no sé cómo me podría usted ayudar, no sé, sí. Bueno, ni cómo formular una pregunta, porque es así. no, no, yo lo entiendo perfectamente, hermana Jenny. Mira, muchas veces hay que ser prudente. No significa mentir, sino ser prudente. La Biblia dice en el libro de Proverbios, no seáis muy justos. O sea, hay errores que otras personas cometen, que no son errores, digamos, que ponen en peligro a otro ser humano. Yo prefiero, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Todos tenemos errores. Así que yo solamente puedo, cuando hay algo está en peligro, pues puedo avisar, pero si no hay peligro, en ese sentido prefiero ser prudente, ¿no? Esto quiere decir silencio, ¿no? Estar en silencio y punto, no pasa nada, ¿no? ¿Entiendes? Y no estar intrigando o llevando o trayendo cosas, ¿no? Entonces, y si algo pasa con alguien, la Biblia dice yo tendría que hablar personalmente, ¿no? Con esa persona y ya quedó ahí, ¿no? No tengo que ir ventilando más allá. Yo entiendo que los jefes muchas veces preguntan porque quieren saber cómo está el personal y uno debe informarles lo- digamos, uno tiene que informar, no aspectos detallados, vio que vino, digamos, a las 9, porque es algo que el jefe lo tiene que saber, yo no tengo por qué estar pendiente, él debería tener un registro de quién llega, quién no llega, ¿no? Para eso están sus cámaras, algo que yo prefiero no estar comentándolo, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso se llama ser prudente. No ser mentiroso, porque ser mentiroso es el que miente, ¿no? Simplemente ser prudente. El prudente, dice la Biblia, calla, ¿no? No hablo más allá, no me complico la vida en ese sentido de hablar más allá de una persona, sino solamente lo que es necesario, ¿no? En ese sentido, ¿está bien? A lo menos que usted tenga un cargo de responsabilidad que usted se encarga de vigilar y que ese es su cargo, ¿no? De estar vigilando y le pagan por eso, ya es otra cosa. ¿Vigilar en qué sentido? Que no se lleven cosas de la empresa, qué sé yo. Y si ese es su trabajo, pues usted tiene que velar por el trabajo que usted se le ha dado, ¿no? Pero luego, en otro tipo de cosas, y si uno está en el mismo nivel del trabajo de otras personas, uno simplemente es prudente, ¿no? No hablo más allá de lo que yo no sé, tampoco voy a especular, esto pasó, esto no. Cada cual hace lo mejor que puede, pero si hay alguien que está andando mal y usted tiene confianza con esta persona, puede hablar personalmente y mencionarle, ¿te parece?
esto no debe ser así o esto es así, ¿no? Si no, tendríamos que denunciar a todo mundo, ¿no? Al vecino que deja su basura mal en la esquina, al policía que no cumple con sus horarios de trabajo y me volvería yo un investigador, ¿no? Entonces, evidentemente eso me enseña, no, ser prudente, no voy a hablar más allá de lo que no debo hablar, yo hablo por lo que yo hago y respondo, ¿no? A lo menos que usted tenga un cargo para esos fines, ¿no? Eso le podría responder hermana, ¿no? Prudencia, no hablar más allá, tener mucho cuidado. ¿Qué más? El silencio no es pecado, hermanita, ¿no? No es este. ¿En qué aspecto? En el sentido de que yo no hablo más allá de lo que no tengo que hablar. Punto. La Biblia dice el sabio calla, ¿no? Entonces, prefiero callar, a lo menos que haya vidas, como digo, que están en peligro y que yo puedo en determinado momento, conversar y hablarlo, ¿no? Pero si no, la vida no está en peligro, no. Por ejemplo, yo como pastor recibo información. Mi amado pastor, no le escucho, Oh, perdón. ¿O qué pasó? ¿No me escuchó? Ya. Yo como pastor digo que yo recibo muchas veces información muy confiable y dura, ¿no? Y lo que hago yo es guardarlo, ¿no? Guardarlo, ayudar a esa persona, orar por esa persona. A veces he recibido noticias de alguien que fue infiel. Yo no lo ando divulgando a todo el mundo. Alguien fue infiel. Tengo que guardarlo, ¿no? Porque son secretos del pastor, ¿no? Uno guarda y se va con eso a la tumba, ¿no? ¿Entiende? Y nuestra idea es salvar, nuestra idea es ayudar a las personas en todo lo que es posible. ¿Está bien, hermanita? Solamente decirle, tener la prudencia de vida. ¿Está? No sé si he podido Gracias, responderle. pastor, muy claro. Sí. Sí, sí, es prudencia nomás, ¿no? Yo, a ver, hoy otra palabra que me estoy olvidando, pero esta palabra es obviar, se llama obviar. Yo prefiero obviar. Obviar no es mentir, simplemente obvio. No hablo más allá de la cuenta, ¿no? Sí, simplemente obvio y listo, ¿no? Y avanzo. ¿Está bien? Así que no te he mentido, simplemente yo he obviado no hablar ese tema porque ese tema puede traer más problemas, ¿no? Entonces yo prefiero obviar algo que me va a generar más problemas. ¿Ok? Listo. Eva, ¿alguna pregunta? No, ninguna, está claro. Muy bien, Gracias. ya. Entonces, hermanos, vamos avanzando. Esta semana que viene vamos a hacer un, digamos, un seminario más. Vamos a hacer un seminario más, luego va a venir el examen. Entonces, tenemos una semana más y de esta semana que viene, en 8, es el examen. No me confunda, no es esta semana que viene, el próximo sábado, es un seminario más. Después viene el examen. ¿Está bien? Y después del examen vamos a tener un mes de vacaciones. Espero que al próximo mes que tenemos de vacaciones, usted pueda volver, ¿no? A clases. ¿Está bien? ¿Está perfecto? Sí, pastor. Ya, listo. Así, entonces hay que avisar a los demás hermanos, ¿no? Que una semana más tenemos trabajo y el próximo es el examen, ¿sí? ¿Ok? Y luego tendremos vacaciones. Ese día del examen va a ser solo examen porque vamos a ir hablando de todo lo que hemos avanzado. Va a ser un examen general, ¿está bien? De todo lo que hemos avanzado. Por eso ese día la clase va a ser solo examen. De este sábado en 8, ¿ok? Vamos a orar para terminar. Querido Dios, te agradecemos por tu palabra, por esta tarde que hemos estado juntos con mis hermanos, estudiando el libro de Romanos. Que esto quede grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nos ayude a perseverar en la fe, Dios, a creer que tu palabra es verdad y que es más dulce que la miel que destila del panal. Bendícenos, Señor, en nuestras iglesias, a donde quiera que vayamos. Cuida de mis hermanos, cuida sus vidas, Señor, cuida sus hogares, a sus familias, Dios, nuestros trabajos y todos nuestros planes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo. Dios me lo bendiga. Amén, pastor.
Amén, que Dios pastor. bendiga. Un placer. El Bye Señor bye. les bendiga a todos. Bye bye. Bye. Bendiga, pastor. Bye, Gracias, hermanos. gracias, gracias chicos, gracias, gracias.